Rumiko Takahashi es una de las mangakas más conocidas y respetadas en el mundo del manga y el anime. Nacida en Niigata, Japón, en 1957, Takahashi comenzó su carrera como mangaka en 1978 con su primer trabajo, Katena Yatsura, que se convirtió en un gran éxito y se adaptó a una serie de anime. A lo largo de su carrera, ha creado algunas de las series de manga y anime más icónicas y aclamadas, como Ranma Medio, Inuyasha y Urusei Yatsura. Sus obras se caracterizan por su combinación única de comedia, acción y romance, así como por sus personajes complejos y memorables. En este video, exploraremos la vida y carrera de Rumiko Takahashi y cómo ha influido en el mundo del manga y el anime. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y romper ese botón de me gusta. Debajo, como siempre, te dejaré una lista de reproducción con los mejores videos del canal. Y espero que disfrutes de esta nueva sección dentro del canal de historias increíbles del mundo anime. Dicho todo esto, comencemos con el video. Antes de su carrera como mangaka, Rumiko Takahashi era una estudiante normal en Niigata, Japón. No hay mucha información disponible sobre su vida antes de convertirse en una profesional del manga, pero se sabe que siempre ha sido una gran apasionada de la lectura y la creación de historietas. Según ella misma, comenzó a dibujar historietas en su tiempo libre mientras estudiaba en la escuela secundaria. Durante sus estudios universitarios, Takahashi envió varios manuscritos a diferentes editoriales, pero no tuvo éxito en conseguir una publicación hasta que envió Katena Yatsura a Shogakukan en 1978, que aceptaron publicarla en la revista Weekly Shonen Sunday. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! A partir de ahí, comenzó su carrera como mangaka profesional. La serie se convirtió en un gran éxito y se adaptó a una serie de anime. Takahashi continuó publicando varias series en Weekly Shonen Sunday, incluyendo Urusei Yatsura, Maison Ikkoku y Ranma Medio. En general, su acuerdo con Shogakukan le permitió tener una plataforma estable para publicar sus obras y llegar a un gran público, lo que ayudó a impulsar su carrera como mangaka. Además, Shogakukan se encargó de la edición y distribución de sus obras, lo que le permitió enfocarse en la creación de su arte. Es importante mencionar que el acuerdo con Shonen Sunday permitió a Rumiko Takahashi tener un gran alcance en Japón y en el extranjero, lo que le permitió ser una de las pocas autores de manga que ha logrado tener un gran impacto en el mundo de los cómics y el anime. Es difícil determinar exactamente cuándo Rumiko Takahashi comenzó a ganar dinero con su carrera como mangaka, ya que no se tienen informes detallados sobre sus ingresos en sus primeros años. Sin embargo, es probable que comenzara a ganar dinero significativamente desde el inicio de su carrera, ya que Katena Yatsura fue un gran éxito y su serie de anime también tuvo un gran impacto en la audiencia. Es probable que Takahashi haya comenzado a ganar una buena cantidad de dinero con la venta de ejemplares de sus obras, así como con los derechos de adaptación a anime, videojuegos y otros productos relacionados con sus series. Además, también podría haber ganado dinero con los derechos de traducción de sus obras al extranjero. En general, es seguro decir que Rumiko Takahashi ha sido una de las mangakas más exitosas y bien pagadas en la historia del manga, gracias a la popularidad y el impacto de sus obras en el mundo del manga y el anime. Es su aroma, no hay duda. Es difícil hablar de fracasos en la carrera de Rumiko Takahashi, ya que ha tenido un gran éxito en general. Sin embargo, es importante mencionar que algunas de sus obras no tuvieron el mismo impacto o popularidad que otras. Por ejemplo, algunas de sus obras más recientes, como Butterflies Flowers, no tuvo el mismo impacto que sus obras anteriores. También es importante mencionar que algunas de las adaptaciones de anime de sus obras no tuvieron el mismo éxito que las versiones originales. Sin embargo, cabe mencionar que esto es común en el mundo del anime y el manga y no necesariamente se considera un fracaso. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. En general, Rumiko Takahashi ha tenido una carrera exitosa y duradera, y aunque algunas de sus obras no tuvieron el mismo impacto que otras, en general ha sido muy exitosa en su carrera como mangaka. Rumiko Takahashi ha tenido una carrera muy exitosa como mangaka, logrando varios logros importantes a lo largo de su carrera. Algunos de sus logros más notables incluyen: 1. Popularidad. Sus obras, especialmente Urusei Yatsura, Ranma Medio y Inuyasha, son muy populares en Japón y en el extranjero,
convirtiéndose en algunas de las series de manga y anime más icónicas de todos los tiempos. 2. Ventas. Sus obras han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndola en una de las mangakas más exitosas y bien pagadas de la historia. 3. Adaptaciones al anime. Muchas de sus obras han sido adaptadas a anime, convirtiéndose en algunas de las series de anime más populares y aclamadas de todos los tiempos. 4. Influencia en el mundo del manga y anime. Sus obras han tenido un gran impacto en el mundo del manga y anime, y ha sido considerada como una de las principales influencias en el género de la comedia romántica y la acción. 5. Reconocimientos. Ha ganado varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el premio Sogakukan en 1984 y el premio Osamu Tezuka Cultural en 2016. Inuyasha, ¿por qué estás aquí? ¿Qué no es obvio, señora? No se ha hecho público mucha información sobre su vida privada y prefiere mantenerla en privado. Es importante mencionar que Rumiko Takahashi es una persona privada y no se publica mucha información sobre su vida personal. Es difícil comparar directamente a los mangakas entre sí, ya que cada uno tiene su estilo único y su propia contribución al mundo del manga. Sin embargo, hay algunos nombres de mangakas que son considerados de nivel similar a Rumiko Takahashi en términos de popularidad, ventas y reconocimiento. Algunos ejemplos son: 1. Osamu Tezuka, considerado como el padre del manga moderno y responsable de la popularización del género en Japón y en el extranjero. 2. Eiichiro Oda, creador de One Piece, una de las series de manga más vendidas y aclamadas de todos los tiempos. 3. Akiko Higashimura, conocida por su serie Princess Jellyfish, es considerada una de las mangakas más importantes de la actualidad. 4. Hiromu Arakawa, creadora de Fullmetal Alchemist y The Heroic Legend of Arslan, es considerada una de las mangakas más influyentes de la actualidad. 5. Shigeru Mizuki, conocido por su serie IGGG no Kitar, es considerado como uno de los grandes maestros del manga y anime de terror y fantasía en Japón. 6. Hayao Miyazaki, director y creador de Studio Ghibli, es considerado como uno de los más grandes artistas de anime y manga de la historia. 7. Suke Fujishima, conocido por su serie A. My Goddess, es un mangaka popular y aclamado. 8. Clamp, es un grupo de 4 mujeres mangakas, que han creado algunas de las series de manga y anime más populares y aclamadas de los últimos años. Estos son solo algunos ejemplos de mangakas que son considerados de nivel similar a Rumiko Takahashi en términos de popularidad, ventas y reconocimiento. Sin embargo, hay muchos otros mangakas talentosos y exitosos en el mundo del manga y anime. Y este es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Rumiko Takahashi es considerada una de las mangakas más importantes y exitosas en Japón. Su trabajo ha tenido un gran impacto en la cultura popular japonesa y ha sido responsable de la popularización de ciertos géneros de manga, como el comedia romántica y el sobrenatural. Entre sus obras más exitosas se encuentran Urusei Yatsura, Maison Ikkoku y el Ranma Medio, que han sido adaptadas a anime y han sido muy populares en Japón y en el extranjero. También su obra Inuyasha fue muy popular tanto en Japón como en el extranjero y tuvo varias adaptaciones. Además de su trabajo como mangaka, Rumiko Takahashi ha tenido un gran impacto en la industria del manga en Japón. Sus ventas han sido impresionantes y ha sido responsable de popularizar algunos géneros de manga y anime en Japón. Su trabajo ha sido elogiado por críticos y ha ganado varios premios importantes en Japón. En general, es considerada como una de las mangakas más importantes y exitosas de la historia del manga en Japón. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Pero ahora te pregunto a ti, ¿sabías estos datos del increíble Rumiko Takahashi? ¿Qué te parece la voz de la increíble Champis, mi nueva ayudante? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!